5 razones por las que los elegidos se sienten tan solos es una señal. Kathryn Kuhlman. Hay un silencio que no es simplemente la ausencia de ruido, es un silencio que pesa, una atmósfera densa que te rodea cuando estás en una habitación llena de gente riendo, celebrando, viviendo lo que llaman una vida normal, y tú sientes que estás detrás de un cristal blindado. Te miran, te hablan, te sonríen, pero en el fondo de tu alma sabes, con una certeza aterradora y absoluta, que no eres como ellos. ¿Alguna vez te has despertado a las 3 de la mañana con una presión en el pecho, no de angustia, sino de expectativa, como si alguien te estuviera llamando por tu nombre desde otra dimensión, y al abrir los ojos solo encuentras la oscuridad de tu habitación y esa soledad aplastante que te ha seguido desde que eras un niño? No es depresión, no es tristeza, es el precio, es la marca. Y si estás escuchando esto ahora mismo, si has sentido ese frío en los huesos a pesar del calor humano, necesito que te quedes, porque lo que voy a revelarte hoy no es solo una explicación, es la llave para entender por qué tu vida ha sido una serie de puertas cerradas y caminos desiertos. Lo que sientes no es un error en tu diseño, es la evidencia de tu destino. Y te advierto, entender esto te costará tu vieja forma de ver el mundo, pero te dará el poder que has estado buscando sin saberlo. Bienvenidos a este viaje hacia lo profundo del espíritu. Soy una voz que clama en tu desierto personal para decirte que no estás loco. Durante años he estudiado las vidas de los grandes generales de la fe, hombres y mujeres que caminaron sobre esta tierra portando una gloria tan pesada que a veces sus rodillas se doblaban no por la edad, sino por la carga de la unción. Kathryn Kuhlman, esa mujer que podía mirar a una multitud y ver el alma humana desnuda, conocía esta soledad mejor que nadie. Ella decía a menudo que morir 1000 muertes era más fácil que cargar con la responsabilidad de ser un canal para el Espíritu Santo. Y tú, que me escuchas, tal vez no tengas un micrófono en la mano, ni estadios llenos esperando un milagro, pero tienes el mismo fuego ardiendo en tus entrañas, y ese fuego consume todo lo que es superficial a tu alrededor, dejándote muchas veces solo, en medio de las cenizas de relaciones que no pudieron soportar tu temperatura espiritual. Vamos a adentrarnos en la primera razón, la más fundamental, la que se esconde detrás de cada rechazo injustificado que has sufrido. La razón número 1 es que tu espíritu vibra en una frecuencia que el mundo no puede tolerar. No es que la gente te odie por quién eres en la superficie, es que los demonios que operan en el sistema de este mundo reconocen la luz que llevas antes, incluso de que tú mismo seas consciente de ella. Piensa en José, el soñador. El libro de Génesis, capítulo 37, nos narra cómo sus propios hermanos, su sangre, lo despreciaban. ¿Por qué? No porque José fuera malvado, sino porque tenía un sueño. Y ese sueño no era suyo, era un fragmento del plan divino implantado en su mente. La soledad de José comenzó en el momento en que Dios le mostró su futuro. Sus hermanos veían a un niño arrogante, el cielo veía a un gobernante que salvaría naciones. Cuando eres elegido, tu presencia irrita a aquellos que han decidido conformarse con la mediocridad espiritual. Es una reacción química inevitable. La luz expone lo que la oscuridad trata de esconder. Imagina por un momento que entras en una cueva oscura donde habitan criaturas que nunca han visto el sol. Si enciendes una antorcha, ¿crees que te agradecerán? No. Gritarán, huirán o intentarán atacarte porque la luz les causa dolor. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis, y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Continuemos. De la misma manera, cuando caminas por la vida con la marca de un elegido, tu simple existencia, tu integridad, tu deseo de hacer lo correcto, actúa como esa antorcha. Y eso nos lleva a una verdad incómoda pero liberadora. Tu soledad es, en realidad, un mecanismo de protección divina. Dios te aparta no para castigarte, sino para preservarte. Kathryn Kuhlman solía hablar de cómo el Espíritu Santo es un caballero, pero también es un fuego celoso. Él no comparte su templo con ídolos.
Y muchas veces, las personas que amamos, los círculos sociales en los que desesperadamente intentamos encajar, son en realidad altares a dioses extraños: el dios de la distracción, el dios del chisme, el dios de la vanidad. Si Dios permitiera que te sintieras cómodo en esos entornos, tu unción se contaminaría. La soledad es el cuarto de descontaminación del cielo. Es el lugar donde Dios te quita las capas de opiniones humanas para que solo quede su opinión sobre ti. Recuerda al profeta Elías en Primera de Reyes, capítulo 19. Después de una de las victorias más grandes contra los profetas de Baal, Elías huyó al desierto y se sentó bajo un enebro, deseando morir. Él clamó: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, y solo yo he quedado. Elías pensaba que la soledad era su final, pero en realidad era el preludio para escuchar el silbo apacible y delicado de Dios. En el ruido del terremoto, del viento y del fuego, Dios no estaba. Dios estaba en el silencio, que solo se encuentra cuando uno está completamente solo. Tú te sientes solo porque Dios quiere hablarte en susurros y el mundo grita demasiado fuerte. Esta separación es dolorosa, lo sé. He llorado esas lágrimas. He mirado el teléfono esperando un mensaje que nunca llega, o he sido excluido de reuniones sin razón aparente. Pero con el tiempo he aprendido a ver esos momentos no como un rechazo social, sino como una cita divina. Cuando los hombres te cierran la puerta, es porque Dios te está encerrando en la habitación secreta con Él. La soledad de un elegido es el útero donde se gestan los milagros. Kathryn Kuhlman pasaba horas, a veces días, en completa soledad antes de un servicio de milagros. Ella entendía que para poder dar vida a otros en la plataforma, primero tenía que morir a sí misma en el secreto. Ella decía: cuesta todo, absolutamente todo. Y parte de ese todo es la gratificación instantánea de ser popular, de ser entendido, de ser aceptado por la masa. Ahora, profundicemos más. Hay un misterio aquí que pocos se atreven a tocar. La soledad del elegido a menudo viene acompañada de una sensibilidad sobrenatural. ¿Alguna vez has entrado en un lugar y has sentido instantáneamente la pesadez en el aire, o la tristeza de alguien que sonríe, o la malicia oculta detrás de un halago? Esa capacidad de discernimiento es un don, pero se siente como una maldición. Te hace sentir aislado porque ves lo que otros ignoran. Mientras tus amigos ríen de un chiste cruel, tú sientes el dolor de la persona burlada. Mientras todos celebran un éxito obtenido con trampas, tú sientes la mancha en el espíritu. Esa discrepancia entre lo que todos ven y lo que tú percibes crea un abismo. Te preguntas: ¿soy yo? ¿Estoy siendo demasiado crítico? ¿Por qué no puedo simplemente disfrutar el momento? No puedes disfrutarlo porque tu espíritu no pertenece a ese momento, pertenece a la eternidad. El apóstol Pablo escribió en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 17: por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Esta escritura no es solo una regla moral, es una descripción de la física espiritual de un elegido. Para ser recibido en los niveles más altos de la revelación divina, debes salir de en medio de la corriente común. Y ese salir se manifiesta físicamente como soledad. A veces Dios remueve personas de tu vida no porque sean malas, sino porque su destino es diferente al tuyo. Un águila no puede volar en formación con gorriones. No es arrogancia, es aerodinámica. Los gorriones vuelan bajo, en bandadas grandes, hacen mucho ruido y se mueven en distancias cortas. Las águilas vuelan alto, solas, y utilizan las tormentas para elevarse. Si intentas volar con gorriones, tendrás que bajar tu altura, reducir tu velocidad y limitar tu visión. Y Dios ama demasiado el propósito que puso en ti como para permitirte volar bajo. La soledad, entonces, se convierte en tu entrenamiento de vuelo. Es en la soledad donde desarrollas los músculos de la fe que no dependen de la aprobación externa. Cuando nadie te aplaude, aprendes a buscar solo el aplauso del cielo. Cuando nadie te apoya, aprendes que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, como dice el Salmo 46. Kathryn Kuhlman a menudo caminaba por el escenario sola, humanamente hablando, pero envuelta en una presencia tan tangible que la gente caía bajo el poder de Dios sin que ella los tocara.
Esa presencia se cultivó en las horas solitarias de oración, en las noches de insomnio, donde ella negociaba su voluntad a cambio de la voluntad divina. Tú estás en ese proceso de intercambio ahora mismo. Quiero que pienses en Jesús en el huerto de Getsemaní. Es el momento cumbre de la soledad cósmica. Llevó consigo a Pedro, Jacobo y Juan, sus íntimos, pero incluso ellos no pudieron velar con él, se durmieron. Jesús tuvo que ir un poco más adelante, dice la Biblia en Mateo 26:39. Ese poco más adelante es la distancia que separa a los llamados de los escogidos. Hay un punto en tu camino donde ni siquiera tus mejores amigos, tu pareja o tus mentores pueden acompañarte. Es el lugar donde se decide el destino, donde sudas gotas de sangre, donde tu voluntad humana choca violentamente con el propósito divino. Si te sientes solo hoy, es porque estás en tu Getsemaní personal. Estás en el lugar de la prensa de aceite, siendo triturado para que pueda salir la unción más pura. No te resistas a la presión. La soledad no está ahí para matarte, está ahí para matar a tu ego, para que Cristo pueda vivir plenamente en ti. Es curioso, ¿verdad? Buscamos conexión desesperadamente, usamos redes sociales, vamos a eventos, y sin embargo, las estadísticas muestran que somos la generación más solitaria de la historia. Pero tu soledad es diferente. La soledad del mundo es vacía. La soledad del elegido está llena de una presencia expectante. Es como un lienzo en blanco esperando la obra maestra del artista, y aquí es donde entra el misterio de la incubación. Dios esconde a sus mejores armas antes de usarlas. Moisés pasó 40 años en el desierto de Madián, cuidando ovejas, lejos de los palacios de Egipto donde se crió. 40 años de silencio, de anonimato, de soledad. ¿Crees que Moisés pensó que su vida había terminado? Seguramente. Pero Dios estaba sacando a Egipto de Moisés para poder usar a Moisés para sacar a Israel de Egipto. Esos años de soledad fueron la escuela donde aprendió a ser manso, a escuchar a Dios en una zarza ardiente. Si Moisés se hubiera quedado en la corte del faraón, rodeado de lujos y aduladores, nunca habría tenido la capacidad espiritual para abrir el mar rojo. Tu soledad actual es tu desierto de Madián. Dios te ha escondido en la parte trasera del desierto porque lo que va a hacer a través de ti es tan grande que necesita un fundamento sólido, un carácter que no se quiebre bajo la presión de la fama o el éxito. Muchos buscan el escenario, pero desprecian el desierto. Sin embargo, el desierto es la fábrica de los profetas. Juan el Bautista vivía en los lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Si te sientes invisible, alégrate. Estás siendo escondido en la aljaba de Dios como una flecha pulida, lista para ser lanzada en el momento exacto hacia el blanco perfecto. No intentes salir de tu escondite antes de tiempo. No trates de forzar puertas que Dios ha cerrado para protegerte. La soledad es el velo que cubre el lugar santísimo de tu vida. Antes de revelarte la segunda razón, que tiene que ver con un ataque espiritual específico que sufren los elegidos en sus sueños y que explica por qué te despiertas cansado, necesito saber si estás resonando con esto. Hay una comunidad invisible de almas como tú dispersas por el mundo. Quiero que rompamos ese aislamiento ahora mismo. Ve a la caja de comentarios y escribe simplemente: acepto mi entrenamiento. Al escribirlo estás haciendo un acto profético, estás diciéndole al mundo espiritual que dejas de ver tu soledad como una maldición y la abrazas como tu preparación. Hazlo ahora. Quiero leerte. Quiero saber quiénes son los que están en el desierto conmigo. Y prepárate, porque lo que viene a continuación sobre la guerra de los sentidos te va a dejar helado. Es algo que Kathryn Kuhlman apenas susurraba a sus colaboradores más cercanos. Llegamos ahora al umbral de la verdad más peligrosa y hermosa de todas. La quinta razón, la que quizás te haga temblar, pero al mismo tiempo te dará una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta razón es la que separa a los niños espirituales de los generales de Dios. La razón número 5 es que tu soledad es el preludio de una visitación divina sin precedentes. No estás solo porque nadie te quiera, estás solo porque Dios está limpiando la casa para venir a habitarla Él mismo en toda su plenitud. Kathryn Kuhlman hablaba de momentos en los que la gloria de Dios descendía de tal manera que cualquier otra presencia humana hubiera sido una distracción fatal. Hay niveles de unción que requieren exclusividad total.
Piénsalo así: cuando un rey visita una casa, se desaloja todo lo que no está a la altura de su majestad. Se quitan los muebles viejos, se limpia el polvo de los rincones y se pide a los sirvientes que se retiren para que el rey pueda tener privacidad con el dueño. Tu vida es esa casa. La soledad que sientes es el proceso de desalojo. Dios está sacando las distracciones, las relaciones tóxicas, los hábitos que te atan a la tierra, porque Él está a punto de entrar. Y cuando Él entra, no entra como un huésped más, entra como el dueño absoluto. La Biblia dice en Apocalipsis 3:20, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Esa cena es íntima, es solo para dos. La soledad es el precio de la intimidad. No puedes tener intimidad con Dios en medio del ruido de la multitud. Jesús se apartaba a lugares desiertos para orar. Él sabía que la fuente de su poder no estaba en las multitudes que lo seguían, sino en la soledad con el Padre. Tú has estado buscando llenar ese vacío con personas, con entretenimiento, con trabajo, pero el vacío sigue ahí porque tiene la forma de Dios. Es un vacío sagrado. Deja de intentar llenarlo con basura del mundo. Acepta que ese hueco en tu pecho es el lugar donde aterrizará el fuego de Dios. Kathryn Kuhlman experimentó una soledad desgarradora tras su divorcio y el colapso de su ministerio inicial. Fue en ese valle de sombras, caminando sola por las calles de Los Ángeles, donde murió a todo. Murió a sus deseos de ser amada por un hombre, murió a su deseo de fama, murió a su propia voluntad. Y en ese funeral de su yo nació el milagro. Ella dijo una vez: el día que morí fue el día que empecé a vivir. Tu soledad se siente como muerte porque lo es. Es la muerte de tu ego. Pero te prometo, por la autoridad de la palabra, que después de la muerte viene la resurrección. No hay domingo de resurrección sin viernes de crucifixión, y tu soledad es tu cruz. Pero aquí está el giro que nadie te cuenta. Esa soledad no durará para siempre de la forma dolorosa en que la sientes ahora. Se transformará, se convertirá en tu santuario. Llegará un día en que amarás esa soledad, porque sabrás que es el momento en que tu amado viene a encontrarse contigo. Dejarás de sentirte solo y empezarás a sentirte apartado. Hay una diferencia abismal. Estar solo es triste, estar apartado es sagrado. Los utensilios del templo en el Antiguo Testamento estaban apartados, no se usaban para nada común. Tú eres un utensilio de oro en la casa de Dios. No puedes ser usado para servir vino barato en las fiestas del mundo. Estás reservado para el vino nuevo del Espíritu Santo. Quiero que visualices tu futuro por un segundo. Veo a alguien que ha dejado de mendigar atención. Veo a alguien que camina con una dignidad real, que no necesita la validación de los demás porque tiene la validación del Rey de Reyes. Veo a alguien cuya sola presencia cambia la atmósfera de una habitación, no porque sea ruidoso, sino porque carga una paz que fue forjada en el horno de la soledad. Esa persona eres tú, pero tienes que pasar la prueba, tienes que dejar de luchar contra la soledad y empezar a usarla. Convierte tu habitación solitaria en una sala de guerra espiritual. Convierte tus viernes por la noche sin planes en vigilias de poder. Convierte tu sensación de incomprensión en intercesión por aquellos que no entienden. El diablo quiere que creas que tu soledad es una señal de que algo está mal contigo, para que te deprimas y te salgas del propósito. Pero Dios te dice hoy: hijo mío, hija mía, te he apartado porque te amo demasiado como para dejarte perderte en la multitud. Eres un elegido, y los elegidos caminan por senderos estrechos donde pocos caben, pero ese sendero lleva a un palacio. No temas al silencio. En el silencio, Dios está escribiendo los capítulos más gloriosos de tu historia. Hemos recorrido juntos estas 5 razones, y siento en mi espíritu que algo se ha roto en ti. Esa cadena de autocompasión se ha hecho pedazos. Ya no eres una víctima de la soledad. Eres un estudiante en la escuela de profetas. Pero esto es solo el comienzo. Hay un peligro latente que acecha justo después de que aceptas tu soledad, una trampa sutil que el enemigo pone justo cuando empiezas a fortalecerte. Es algo de lo que Kathryn Kuhlman advirtió severamente, algo relacionado con el orgullo espiritual que puede nacer en el aislamiento.
Si no aprendes a manejar este siguiente nivel, la misma soledad que te santifica puede volverse tóxica y convertirte en un fariseo, alguien que juzga a los demás desde su torre de marfil. Y créeme, la caída desde esa torre es mortal. Necesitas saber cómo volver a bajar a la tierra sin perder la gloria que ganaste en el cielo. Necesitas saber cómo tocar a los leprosos sin contagiarte, cómo estar en el mundo sin ser del mundo. Tu espíritu está despierto ahora. Lo siento. La dopamina espiritual está corriendo por tus venas porque la verdad te ha hecho libre. Pero la libertad hay que defenderla. Antes de irte necesito que selles este pacto. Ve a los comentarios y escribe: mi soledad es mi santuario. Decláralo ante el mundo visible e invisible. Que los demonios que te atormentaban con la depresión al leerlo sepan que han perdido su poder sobre ti. Hazlo ahora. Quiero ver un ejército de elegidos levantándose en los comentarios. Y ahora, la pieza final del rompecabezas. Si sientes que estás listo para entender el peligro oculto del que te hablé, si quieres saber cómo proteger la unción que estás gestando en tu soledad y evitar la trampa mortal del orgullo que ha destruido a tantos gigantes, he preparado algo vital para ti. Hay una conexión directa entre tu soledad y un don específico que está a punto de activarse en ti, un don que asusta a las tinieblas. Pero si no sabes controlarlo, te consumirá. Tienes que ver el siguiente video inmediatamente. Se titula El don prohibido, lo que se activa en ti cuando dejas de buscar aprobación, alerta roja. Ese video no es una sugerencia, es tu manual de supervivencia para lo que viene. Haz clic ahí ahora mismo, no dejes que la llama se apague. Te espero en el otro lado, donde profundizaremos en el misterio del poder oculto. Tu entrenamiento continúa ahora, haz clic.